Suma Teológica, parte tercera. Cuestión 33. Sobre el modo y orden de la concepción de Cristo. Viene a continuación el problema del modo y el orden de la concepción de Cristo, y sobre esto se formulan 4 preguntas. ¿Fue formado el cuerpo de Cristo en el primer instante de su concepción? ¿Fue animado en el primer instante de su concepción? ¿Fue asumido por el Verbo en el primer instante de su concepción? Esta concepción, ¿fue natural o milagrosa? Artículo 1. ¿Fue formado el cuerpo de Cristo en el primer instante de su concepción? Lat. Objeciones por las que parece que el cuerpo de Cristo no fue formado en el primer instante de su concepción. Pon. En JN 2:20 se dice: 46 años se han empleado en edificar este templo. Agustín, exponiendo este pasaje, dice en el libro cuarto de Trin: Tias, nienas así. Este número conviene claramente a la perfección del cuerpo del Señor, y en el libro Octoginta Triunquaest escribe: no sin razón se dice que en 46 años fue edificado el templo, que representaba su cuerpo, para que cuantos años se invirtieron en la construcción del templo, otros tantos fuesen los días transcurridos en el perfeccionamiento del cuerpo del Señor. Luego, el cuerpo de Cristo no fue perfectamente formado en el primer instante de su concepción. Tuo. Para la formación del cuerpo de Cristo, se requería un movimiento local, mediante el cual la sangre purísima del cuerpo de la Virgen arríbase al lugar apto para la generación. Ahora bien, no hay cuerpo que pueda moverse localmente en un instante, porque el tiempo del movimiento se divide conforme a la división del móvil, como se demuestra en el libro cuarto Fis. Luego el cuerpo de Cristo no fue formado en un instante. El cuerpo de Cristo fue formado de la purísima sangre de la Virgen, como antes se ha explicado. Q. 31. Fais. Pero aquella materia no pudo ser en un mismo instante sangre y carne, porque, en tal caso, la materia estaría a la vez bajo 2 formas. Por consiguiente, hubo un instante en que la materia fue sangre por última vez, y otro en que fue por primera vez carne formada. Ahora bien, entre 2 instantes cualesquiera hay un tiempo intermedio. Luego el cuerpo de Cristo no fue formado en un instante, sino a lo largo de un tiempo. For. Como la potencia aumentativa requiere un determinado tiempo en su propio acto, así lo exige también la virtud generativa, pues una y otra son potencias naturales propias del alma vegetativa. Ahora bien, el cuerpo de Cristo creció en un tiempo determinado, como sucede con los cuerpos de los otros hombres, puesto que en LS 2:52 se dice que crecía en edad y en sabiduría. Luego da la impresión de que, por el mismo motivo, la formación del cuerpo de Cristo, propia de la potencia generativa, no se realizó en un instante, sino en el tiempo oportuno en que se forman los cuerpos de los otros hombres. Contra esto está lo que dice Gregorio en el libro 18 Moral. Al anunciarlo el ángel y venir el Espíritu Santo, al instante estuvo en el seno, al instante se hizo carne en las entrañas. Respondo: en la concepción de Cristo es preciso tener en cuenta 3 cosas. Primero, el desplazamiento local de la sangre al sitio de la generación. Segundo, la formación del cuerpo de tal materia. Tercero, el crecimiento que le conduce a la cantidad perfecta. En la del medio consiste el hecho de la concepción, pues la primera es un preámbulo para la concepción, y la tercera, una consecuencia de la misma. Lo primero no pudo realizarse en un instante, porque va contra la misma noción de movimiento local de cualquier cuerpo, cuyas partes entran sucesivamente en un lugar. Igualmente tiene que ser sucesivo lo tercero, sea porque el crecimiento no se produce sin movimiento local, sea porque procede de la virtud del alma, que obra en el cuerpo ya formado, y que no actúa sino en el tiempo. Sin embargo, la formación del cuerpo, en la que consiste principalmente el hecho de la concepción,
se realizó en un instante, por dos razones. Primero, por el poder infinito de la gente, esto es, del Espíritu Santo, que formó el cuerpo de Cristo, como antes se ha dicho. Kil 32:1. Con tanta mayor rapidez puede un agente disponer la materia cuanto mayor sea su poder, por lo que un agente de poder infinito puede disponer en un instante la materia para la forma oportuna. Segundo, por parte de la persona del Hijo, cuyo cuerpo se formaba, no era conveniente que aquél asumiese más que un cuerpo formado, y en caso de haber precedido algún instante de la concepción antes de la formación perfecta, no se podría atribuir al Hijo de Dios toda la concepción, que no se le atribuye si no es por razón de la asunción, y por eso, en el primer instante en que la materia reunida llegó al lugar de la generación, quedó perfectamente formado y asumido el cuerpo de Cristo. Por esto se dice que el Hijo de Dios fue concebido, lo que de otro modo no podría decirse. A las objeciones. 1. Las palabras de Agustín en uno y otro pasaje no se refieren exclusivamente a la formación del cuerpo de Cristo, sino a la formación junto con el crecimiento conveniente hasta el momento del parto, de donde, conforme al cálculo de aquel número, dice que se consuma el tiempo de los 9 meses que Cristo estuvo en el seno de la Virgen. Tuo. El movimiento local mencionado no queda incluido en la misma concepción, sino que es previo a la misma tra. No es posible señalar el último instante en que aquella materia fue sangre, pero sí el último tiempo, que se prolonga sin intermedio de ninguna clase, hasta el primer instante en que fue carne de Cristo formada, y este instante fue el final del tiempo del movimiento local de la materia, hasta el lugar de la generación. Huor. El crecimiento se produce en virtud de la potencia aumentativa del mismo ser que crece, pero la formación del cuerpo se realiza por la potencia generativa, no del que es engendrado, sino del Padre que engendra mediante el semen, en el que obra la fuerza formativa derivada de la vida del Padre. Ahora bien, el cuerpo de Cristo no fue formado del semen del varón, sino por obra del Espíritu Santo, como antes se ha dicho, como Antos 31, 5-3. Y por eso, la formación debió ser tal como convenía al Espíritu Santo. Sin embargo, el aumento del cuerpo de Cristo se realizó conforme a la potencia aumentativa del alma de Cristo, la cual, por ser específicamente igual que la nuestra, debió hacer que el cuerpo creciese del mismo modo que crecen los cuerpos de los otros hombres, a fin de que, por esto, quedase demostrada la verdad de su naturaleza humana. Artículo 2. ¿Fue animado el cuerpo de Cristo en el primer instante de su concepción? Lat. Objeciones por las que parece que el cuerpo de Cristo no fue animado en el primer instante de su concepción. Bon. Porque dice el Papa León en su epístola Ad Iulianum: la carne de Cristo no era de distinta naturaleza de la nuestra, ni le fue infundida el alma en otro momento que a los demás hombres. Ahora bien, a los otros hombres no se les infunde el alma en el primer instante de su concepción. Luego tampoco al cuerpo de Cristo debió serle infundida el alma en el primer instante de su concepción. Tuo, el alma, lo mismo que cualquier forma natural, requiere una cantidad determinada en su materia, pero el cuerpo de Cristo, en el primer instante de su concepción, no tuvo tanta cantidad como la que tienen los cuerpos de los demás hombres cuando son animados. De otro modo, en caso de haber crecido continuamente, o hubiera nacido más pronto, o al nacer hubiera tenido mayor cantidad que los otros niños. Lo primero va contra Agustín en el libro Cuarto de Trin, donde prueba que permaneció por espacio de 9 meses en el seno de la Virgen. Lo segundo se opone al Papa León, que en un sermón sobre la Epifanía dice: encontraron al niño Jesús, que en nada se distinguía de la generalidad de la infancia humana. Luego el cuerpo de Cristo no fue animado en el primer instante de su concepción, donde hay un antes y un después. Es necesario que haya varios instantes. Ahora bien,
Según el filósofo en su libro De Gen, Anim, en la generación humana se requiere un antes y un después, porque antes es ser vivo, después animal y finalmente hombre. Por consiguiente, la animación de Cristo no pudo realizarse en el primer instante de su concepción. Contra esto, está lo que dice el Damasceno en el libro tercero. Al mismo tiempo fue carne, al mismo tiempo fue carne del Verbo de Dios, al mismo tiempo fue carne animada por un alma racional e intelectual. Respondo. Para que la concepción se atribuya al mismo Hijo de Dios, como confesamos en el símbolo cuando decimos que fue concebido del Espíritu Santo, es necesario sostener que el mismo cuerpo, al ser concebido, fue asumido por el Verbo de Dios. Y antes hemos demostrado, Quito 6, 1 y 2, que el Verbo de Dios tomó el cuerpo mediante el alma, y el alma mediante el Espíritu, esto es, el entendimiento. Luego fue preciso que el cuerpo de Cristo fuese animado por el alma racional en el primer instante de su concepción. A las objeciones. 1. El momento de la infusión del alma puede considerarse de dos modos. 1. Según la disposición del cuerpo, y así el alma no fue infundida en el cuerpo de Cristo en un momento distinto al que lo es en los demás hombres, como una vez formado el cuerpo de un hombre, al instante le es infundida el alma. Así sucedió en Cristo. Otro. Considerando dicho momento solo en relación con el tiempo, y bajo este aspecto, por haber sido perfectamente formado el cuerpo de Cristo con anterioridad temporal, también fue animado antes. Tua. El alma requiere la debida cantidad en la materia en la que es infundida, pero tal cantidad tiene cierta amplitud, puesto que se salva tanto en la cantidad mayor como en la menor. La cantidad que tiene el cuerpo al serle infundida inicialmente el alma es proporcionada a la cantidad perfecta a que llegará por el crecimiento, de manera que los hombres más corpulentos tienen mayor cantidad en su primera animación, y Cristo en la edad perfecta tuvo una grandeza conveniente y mediana, con la que estaba proporcionada la cantidad de su cuerpo en el momento en que son animados los cuerpos de los otros hombres, aunque tuvo una cantidad menor en el inicio de su concepción. Sin embargo, tal cantidad no era tan pequeña que no se salvara en ella la noción de cuerpo animado, pues en una cantidad parecida son animados los cuerpos de algunos hombres pequeños. En la generación de los demás hombres se cumple lo que dice el filósofo, ya que su cuerpo se forma y se va disponiendo sucesivamente con vistas al alma, de donde, primeramente, como imperfectamente dispuesto, recibe un alma imperfecta, y después, cuando está dispuesto perfectamente, recibe el alma perfecta. Pero el cuerpo de Cristo, debido al poder infinito de la gente, estuvo perfectamente dispuesto al instante, por eso al punto, en el primer instante, recibió la forma perfecta, es decir, el alma racional. Artículo 3. La carne de Cristo fue primero concebida y luego asumida. Lat. Objeciones por las que parece que la carne de Cristo primero fue concebida y después asumida. 1. Porque lo que no existe no puede ser asumido, pero la carne de Cristo comenzó a existir con la concepción, luego parece que fue asumida por el Verbo de Dios después de haber sido concebida. 2. La carne de Cristo fue asumida por el Verbo de Dios mediante el alma racional, pero recibió el alma racional al término de su concepción, luego la asumió al término de su concepción. Ahora bien, se dice que ha sido concebida en el término de la concepción, por consiguiente, primero fue concebida, y después fue asumida. En todo ser engendrado es cronológicamente primero lo imperfecto que lo perfecto, como consta por el filósofo en Numies Metaphys. Pero el cuerpo de Cristo es un ser engendrado, luego no llegó a su última perfección, consistente en la unión con el Verbo de Dios, al momento en el primer instante de su concepción, sino que primero fue concebida la carne, y después fue asumida. Contra esto,
está lo que dice Agustín en su libro De Fide ad Petrum. Ten como cosa segurísima, y no dudes de ningún modo que la carne de Cristo no fue concebida en el seno de la Virgen antes de ser tomada por el Verbo. No si respondo, como antes se ha expuesto, qui 16 y 7. Decimos con toda propiedad que Dios se hizo hombre, pero no decimos con la misma propiedad que el hombre se hizo Dios, porque, ciertamente, Dios tomó para sí lo que es propio del hombre, pero lo que es propio del hombre no preexistió, como algo subsistente por sí mismo, antes de ser asumido por el Verbo, pues, en el caso de que la carne de Cristo hubiera sido concebida antes de ser asumida por el Verbo, hubiera tenido en algún tiempo una hipóstasis distinta de la hipóstasis del Verbo de Dios, pero esto es contrario a la noción de la encarnación, conforme a la cual sostenemos que el Verbo de Dios se unió a la naturaleza humana y a todas sus partes, en unidad de persona, ni fue conveniente que el Verbo de Dios destruyese, con su asunción, esa hipóstasis preexistente de la naturaleza humana, o de alguna de sus partes, y por eso es contrario a la fe decir que la carne de Cristo primero fue concebida y después asumida por el Verbo de Dios. A las objeciones. 1. Si la carne de Cristo no hubiera sido formada o concebida en un instante, sino mediante una sucesión de tiempo, necesariamente se seguiría uno de estos dos extremos, o que lo que tomó no sería todavía carne, o que la concepción de la carne precedió a su asunción, pero, como defendemos que la concepción se realizó en un instante, se sigue que en aquella carne fue simultáneo el ser concebida y el estar concebida, y así, como enseña Agustín, en el libro De Fide ad Petrum, decimos que el mismo Verbo de Dios fue concebido al asumir la carne, y que la carne del Verbo fue concebida en la encarnación. Tuo, da resuelta por lo que se acaba de decir, pues aquella carne, al ser concebida, fue simultáneamente concebida y animada. Tra. En el misterio de la encarnación no se considera la ascensión, como si se tratase de un ser preexistente que se pone en marcha hasta llegar a la dignidad de la unión, como sostuvo el hereje Fotino. Allí se presta más bien atención al descenso, conforme al cual el Verbo perfecto de Dios tomó para sí la imperfección de nuestra naturaleza, según las palabras de JN 6:38-51. He bajado del cielo. Artículo 4. La concepción de Cristo fue natural. Lat. Objeciones por las que parece que la concepción de Cristo fue natural. 1. Cristo es llamado Hijo del Hombre por razón de la concepción de su carne. Es, efectivamente, verdadero y natural Hijo del Hombre, como también es verdadero y natural Hijo de Dios. Luego su concepción fue natural. Tuo. Ninguna criatura realiza una obra milagrosa. Ahora bien, la concepción de Cristo se atribuye a la Santísima Virgen, pues decimos que la Virgen concibió a Cristo. Luego parece que tal concepción no es milagrosa, sino natural. Para que una transformación sea natural, basta con que el principio pasivo sea natural, como antes se ha dicho, quipos 32 foro. Pero el principio pasivo en la concepción de Cristo fue natural por parte de la Madre, como es evidente por lo ya expuesto, 32 foro. Por consiguiente, la concepción de Cristo fue natural. Contra esto está lo que dice Dionisio en la epístola Ad Caium Monachum. Cristo realiza las obras propias del hombre mejor que el mismo hombre, y esto lo demuestra la Virgen al concebir sobrenaturalmente. Respondo. Como escribe Ambrosio en el libro De Incarnatione, en este misterio encontrarás muchas cosas conformes con la naturaleza, y por encima de la naturaleza, pues si nos fijamos en lo que atañe a la materia de la concepción, suministrada por la Madre, todo es natural. Pero si atendemos al principio activo,
todo es milagroso. Y como cada ser es enjuiciado más por la forma que por la materia, igualmente, más por lo que tiene de agente que de paciente, de ahí se sigue que la concepción de Cristo debe calificarse absolutamente de milagrosa y sobrenatural, pero de natural, bajo algún aspecto, a las objeciones. 1. Cristo es llamado Hijo natural del hombre, porque tiene verdadera naturaleza humana, por la que es Hijo del hombre, aunque la haya obtenido milagrosamente, como naturalmente ve un ciego mediante su potencia visiva, aunque haya recuperado ésta milagrosamente. 2. La concepción se atribuye a la Santísima Virgen no en calidad de principio activo, sino porque suministró la materia para la concepción, y porque ésta tuvo lugar en su seno. El principio pasivo natural es suficiente para una transformación natural, cuando es movido por su propio principio activo de manera natural y ordinaria. Pero esto no se cumple en nuestro caso, y por tanto, aquella concepción no puede llamarse absolutamente natural.